En el primer encuentro de criadores organizado por la Sociedad Rural de San Justo y la Cámara de Cabañas Santafesinas, una de las presentaciones más esperadas estuvo a cargo de Carlos Ojea Rulán. En esa oportunidad consideró distintos temas vinculados a la morfología de los animales de carne. Básicamente esta conferencia se llama La clave está en el equilibrio. Habla justamente de transmitir un poco una experiencia de vida y una experiencia de trabajo de muchos años en esa búsqueda de un equilibrio donde las curvas confluyen para el criador, en el cual uno tiene una cría eficiente, pero a su vez una recría eficiente. O sea, cómo busca ese punto de equilibrio. Algunos lo llaman la grieta ganadera, otros lo llaman la pulseada ganadera, entre lo que es el criador de una zona dura con un invernador, que el criador lo que más pretende es preñar su vaca y a veces con una vaca más chica de tamaño, más moderada, que no genera problemas, que eso está muy bien y es muy buen, es lo que el criador está haciendo hoy. Y por otro lado, muchas veces la invernada y el feedlot y el engorde, que a veces pide un poco más de kilos y un poco más de explosión. Entonces, bueno, muchas veces esos dos intereses chocan en la genética y es como que los criadores nos tironean de un lado y del otro, y bueno, justamente lo que yo trato de transmitir son experiencias para que cada criador busque el equilibrio justo entre poder tener una cría eficiente, pero a su vez que esos animales después cuando pasan a fase 2 sean eficientes en la recría y en el engorde. Y hay un punto que las curvas confluyen, que es que uno puede tener la mayor cantidad de vacas por hectárea, que se preñen en el 90% o arriba, con destetes, obviamente estamos hablando de zonas de cría estabilizadas. Obviamente que nadie pretende que en zonas duras y difíciles logre esos objetivos, pero básicamente es tener la mayor cantidad de vacas por hectárea que se preñen y que después el ternero pese lo más cercano al 50% del peso de la madre. Y después, en el futuro, vamos a seleccionar vacas por menor que consuman menos pasto para generar más kilos. Todas esas curvas confluyen en un lugar y determinan cuál es la vaca ideal para cada productor, que con un país tan grande y tan largo como el nuestro, no siempre es la misma vaca para todas las zonas. Entonces justamente eso es ayudar al criador a tirarle algunos tips para ver cómo busca ese equilibrio que logra la rentabilidad y el equilibrio justo para que uno venda terneros y no juegue al quemado con el invernador, que después es un ternero que no convierte o que no es tan eficiente. Entonces, ¿cómo buscamos ese punto? Básicamente buscar el tamaño y el peso ideal de vaca para cada campo. O sea, ese es el peor problema, gente que mete vacas más grandes de la que puede recibir en su campo, gente que por ahí teniendo un campo bueno tiene vacas demasiado chicas y podría tener una vaca más intermedia. Trabajar mucho sobre sanidad, trabajar mucho sobre fertilidad obviamente, buscar ese punto de equilibrio, trabajar con buena genética, entender lo que es la genética, saber manejar la genética y básicamente y fundamental, que es muy importante, es saber qué producto quiere producir. Un criador tiene que entender que hoy es un empresario productor de carne, tanto un criador como un invernador, el que hace el ciclo completo. Entonces, justamente tiene que tener en cuenta que el campo es la fábrica, las vacas es la maquinaria. Entonces, como cualquier empresario, tiene que saber bien cuál es el producto final ideal que su cliente va a querer consumir, cómo funciona su máquina y en base a eso, qué combustible usar, que justamente es la genética, de qué manera, y eso es lo que hacemos en esta conferencia, en esta charla, explicar de qué manera se unen todos esos factores y cómo la genética juega como combustible de eficiencia y de rentabilidad en todo esto. Hubo un preconcepto hace muchos años que invertir en genética era tirar la plata, pero bueno, con la genética que hay actual hace varios años y que se ha trabajado muchísimo, ya está recontra probado que invertir en genética es muy rentable, pero siempre y cuando se haga bien. Entonces justamente esta charla lo que intenta es tirar algunos datos, a alguna gente que le pueda interesar, de 35 años de experiencia de manejar bastante hacienda. O sea, hoy yo, de las decisiones genéticas que tomo, influyen en más o menos 300.000 vacas por año en el país, desde Corrientes hasta Chubut. Entonces, un poco transmitir esa experiencia y que sea útil para los criadores. Producto final, mirarnos a nosotros, como decís vos, mirarnos a nosotros mismos dónde estamos parados y cómo movemos los factores de producción, que es la genética, para llegar a ese objetivo y que el cliente esté contento. Es básicamente la esencia de cualquier actividad y cualquier negocio rentable, pero bueno, en este caso volcado a la genética y a la producción de carne. Bueno, obviamente que las razas, cada una tiene su lugar, algunas razas compiten entre sí por algunos lugares, pero bueno, obviamente que nosotros en Argentina sabemos muy bien cuáles son las razas líderes, sabemos la porción enorme del mercado que maneja Aberdeen Angus, que sobresale bastante sobre todas.
por su adaptación, su fertilidad, justamente por ser una vaca económicamente muy apta. Sabemos lo que es el aporte y el enorme avance y el futuro increíble que tienen el Brangus y el Braford en muchas zonas del país también, y creo que se pueden complementar perfectamente porque tienen sus lugares cada una. Sabemos cuál es el aporte del Hereford, sobre todo ahora que volvieron los cruzamientos para hacer careta, etcétera. O sea, yo creo que, bueno, ni hablar la raza madre en el norte Brahman con su aporte también en zonas muy duras. Yo creo que Shorton con sus lugares también, y muy importante para hacer la triple cruza, lo que es el Limangus, también como factor de producción de carne. Yo creo que, como dije antes, cada criador que es en el fondo un empresario productor de carne tiene que ver cómo mover los factores productivos, y dentro de eso es la elección correcta de la raza para su lugar. Siempre digo que cuando cumplí 18 años me compré la primera vaca con lo primero que gané. En el primer trabajo que hice fui y me compré mi primer vaca, y desde ahí traté de ir creciendo y trabajando. Y hoy somos criadores de la raza Angus desde hace muchos años, Brangus básicamente, después caballos criollos y ovejas Amsterdam, y son las razas con las que más trabajamos. Tratamos de aplicar todos estos conceptos que hablamos recién, siendo básicamente proveedores de genética. Justamente vendemos ese combustible para producir eso. Eso es en la parte de lo que creamos. Somos una cabaña que exporta bastantes embriones al exterior. Bueno, hemos tenido el honor de tener varias distinciones a nivel nacional e internacional, así que tratando de hacer el trabajo y cumpliendo todos los días con nuestros clientes. ¿Y asesorás a muchas cabañas y productores también? Sí, entre cabañas y productores hoy son 22 empresas agropecuarias de todo tamaño, desde muy grandes a pequeñas. La más pequeña debe ser la nuestra, pero bueno, sí, trabajamos, como te decía antes, desde los orígenes de Agrodec en Corrientes, en el norte y Formosa, hasta los murmullos en Chubut, en Cholila, La Pampa, Santa Fe, Córdoba. Creo que abarcamos provincia de Buenos Aires, ni hablar. Abarcamos un poco la mayoría del país, tanto en el norte como en el sur y en el centro. Entonces, justamente la charla habla de eso, de cómo hay que buscarle el punto justo a la ganadería para cada zona y cómo el criador tiene que encontrar su raza, su lugar en el negocio. Llegamos al final de la presente edición de Rafaela Rural. Gracias por acompañarnos.